¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy traigo un nuevo tema que, además de estar en el programa, bueno, nos cae como anillo al dedo. Y no lo quiero decir de la forma peyorativa que lo hace el presidente, al contrario. Realmente creo que el tema tiene mucho que ver con lo que estaba sucediendo el día de hoy. Vamos a hacer un poco más grande esta imagen vamos a ampliarlo un poquito aquí. Bien, eh, vamos a hacerlo más grande de este lado y de este lado para utilizar toda la pantalla. Bien, eh, la comunicación, como la conocemos ha estado modificándose constantemente, pero eso no quiere decir que no se pueda mezclar con la educación. Siempre se ha podido, siempre ha sido parte de, y hoy lo estamos viviendo más que nunca. Muchos países ya se habían preparado para estos modelos educativos. Muchos países ya estaban listos para hacer esta transición e incorporar la tecnología de la comunicación junto con la educación para poder trabajar. El problema fue que por esta circunstancia extraordinaria nosotros no estábamos listos para esta preparación, para este cambio. Y creo que nosotros, junto con muchos otros países de Latinoamérica y el mundo, estamos sufriendo una transición forzada. Ustedes lo han notado en la dinámica que nos hemos obligado a tomar desde que comenzaron las clases virtuales. Realmente no fue tan sencilla esta transición tecnológica de la clase presencial a la clase virtual, aunque la tecnología ya existía, aunque la tecnología ya estaba disponible y la mayoría muy accesible, inclusive gratuita, se necesita cierta infraestructura para que la tecnología de la comunicación, estas formas diversas de comunicación, se pudieran incorporar a la educación. Muchos países se habían estado preparando durante mucho tiempo para esta transición, pero no era nuestro caso. Salvo muy respetables excepciones, bueno, la realidad es que nosotros no estábamos listos para esta transición tecnológica y pues ha sido muy complicado la falta de infraestructura. Entiendas infraestructura desde el internet que se necesita para poder abastecer de señal a un grupo de 15, 20 o 30 personas al mismo tiempo intentando intercambiar datos. Por ejemplo, en nuestro caso, si nosotros intentáramos cambiar datos de gran calado, videos muy grandes, necesitaríamos un ancho de banda bastante amplio en el lugar de trabajo para poderlo hacer, sobre todo si esa misma acción la están intentando hacer 15 personas, 11 personas, 30 personas. Entonces, esta transición primero requiere de infraestructura para que pueda funcionar. Entonces, la educomunicación necesita de cierto nivel de desarrollo para poder ser efectiva. Pero antes de eso, vamos a regresar al tamaño normal de esta imagen para poder seguir avanzando. Por aquí les traigo algunos videitos también y vámonos a la introducción. Solo voy a tomar algunas partes de esta información eh, que me pareció bastante útil. Por ahí viene la fuente de donde la saqué y pues es fiable. Ahí en la imagen pueden ver mis fuentes. La educomunicación es un término que se puede ubicar desde el siglo pasado, o sea, entiéndase desde el siglo XX, en los escritos de Celestin Freinet y que se ha hecho de mayor relevancia en los últimos tiempos con los cambios tecnológicos y sociales que vivimos. Evidentemente, bueno, este cambio social se llama pandemia en este caso y nos obligó a utilizar estas, estas nuevas tecnologías. Voy a regresarlo a su tamaño. De esta imagen es lo único que vamos a utilizar para nuestra metodología. Bien, ahora déjenme hacer grande esta de aquí. La educomunicación no es, esto es lo que no es la educomunicación. Un enfoque proteccionista de los medios. No concibe a la radio, la televisión, la internet, la prensa, entre otros, como instrumentos todopoderosos de influencia
creyendo que las audiencias son pasivas receptoras. No se propone proteger a los educandos de los perjudiciales efectos de los medios de comunicación. En resumen, la educomunicación no intenta empoderar al resto de los medios, o sea, no intenta transformar a TV Azteca o a Televisa en el absoluto único medio en el que se puede instruir a la gente, o a algún periódico o alguna estación de radio. Entiéndase que este enfoque también aplica para las plataformas digitales, o sea, no es Netflix toda poderosa la única que va a poder repartir contenidos potencialmente educativos, aunque su primicia no sea educar, su primicia es entretener, y la mayoría de los medios, su directriz principal es entretener. Pero la educomunicación no busca empoderarlos, no busca audiencias pasivas. La educomunicación, por el contrario, necesita que las audiencias sean más proactivas y que constantemente se estén... que constantemente, disculpen, dejen quitar estas notificaciones que me distraen, que constantemente se involucren y que contesten. Así nació Twitter y así nacieron los famosos retweets y las respuestas en un post. O sea, cada vez que un medio postea algo, viene una retroalimentación. No queremos audiencias pasivas. La educomunicación no es un enfoque no problematizador, no es indulgente ni complaciente con los medios. No se acerca a estos como meros instrumentos o herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al contrario, toma en consideración que estos son un objeto de estudio en sí mismos. O sea, eh, no trata de ser complaciente. ¿A qué se refiere con no ser complaciente? La educomunicación no quiere generar un conflicto, pero al mismo tiempo no quiere servir a algún medio de comunicación o alguna ideología que este medio esté intentando esparcir. No está tratando de ser complaciente, o sea, no por el hecho de que la educomunicación puede llegar hasta nuestras casas o se acceda vía la tecnología, quiere decir que sea más sencilla, o no quiere decir que sirva a un solo fin, sirve para muchos fines, tiene muchas utilidades y no debe de ser indulgente, o sea, debe ser estricta, debe tener cierto nivel de calidad para que no sea complaciente, en la medida de que las actividades de la educomunicación sean sencillas, sean un mero protocolo, pues van a ser complacientes y los alumnos no van a sentir, o el público potencial no va a sentir la necesidad de comprometerse. No lo va a ver como un reto, porque pues con cualquier cosa que se entregue está bien, y creo que ustedes y yo sabemos a qué se refiere con lo que no es la educomunicación. Entonces, se supone que a través del uso de las herramientas digitales se tiene que comprometer cierto nivel de calidad, cierto nivel académico, y creo que eso es a lo que se refiere este punto. Entonces vamos a regresarlo a su tamaño normal para poder seguir navegando. Bien, esta es la fórmula, me pareció muy interesante porque es la fórmula de la educomunicación y lo que necesitaríamos nosotros integrar para que la educomunicación sea efectiva. Lo primero es la participación, más colaboración, más creatividad, más transformación. Es la fórmula de la educomunicación. Evidentemente, en el momento vamos a aterrizarlo a la realidad que estamos viviendo hoy. Si ustedes no participan en su clase en línea, en Zoom, pues evidentemente la ecuación está incompleta. Necesita de su participación en la clase en línea utilizando plataformas como Zoom o como Classroom. Necesitamos esas réplicas para poder entender que ustedes sí son parte del ejercicio que estamos realizando. Colaboración, ok, ya participaron, pero durante la clase se tiene alguna dinámica o alguna tarea que requiere que ustedes también intervengan o que colaboren para enriquecer esta experiencia. Creatividad, bueno, utilizar otras
fuentes, utilizar otras herramientas digitales para intentar transmitir un mensaje. O sea, por ejemplo, yo sé que Zoom ha sido la más socorrida y la que en apariencia es más fácil, pero no siempre es así. Entonces, cuando las herramientas son limitadas, porque también hay que entender que las herramientas digitales, de acuerdo al presupuesto y de acuerdo a la capacidad de cada uno de poder montar un programa en un equipo, una computadora, en un teléfono celular, eh, a veces son muy limitadas estas capacidades. Necesitamos de creatividad para poder explotarlas al máximo, para poder llevarlas a un paso más. Y la transformación. Definitivamente todo este proceso de clases virtuales y todo este proceso de educomunicación que estamos viviendo en carne propia ha transformado la forma en la que concebimos las clases todos los días. Voy a regresarlo a su tamaño normal para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, educomunicación. Voy a subir un poco el tamaño para que alcancen a leer. Bien, entendemos pues que la educomunicación trataría de analizar los diferentes elementos integrantes del proceso comunicativo y la interacción entre estos, siempre teniendo en cuenta el contexto en el que este proceso se desarrolla. Entonces, vamos a entender la educomunicación como el análisis de los elementos que integran proceso comunicativo. Este proceso lo hemos visto ya en muchas ocasiones y lo han visto en muchas otras materias. Aquí hay varios puntos que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, las fuentes, los factores determinantes, los orígenes de la información para la construcción de los mensajes. Estas discusiones ya la habíamos tenido antes, la recepción de los mensajes. ¿De dónde viene la fuente con la que estamos trabajando? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuáles son los factores que determinaron la construcción de este mensaje? Lo hemos visto en muchos movimientos sociales que hemos vivido en los últimos tiempos. ¿Cuál fue el mensaje de la marcha feminista? ¿Cuál ha sido el mensaje de otros movimientos como los desaparecidos de Ayotzinapa? La formación de este mensaje para poderle dar un contexto. ¿Cuál es el origen y cuál es la fuente? Segundo, el mensaje. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para crear este mensaje? ¿Cuáles son los códigos? Ok, una técnica para crear este mensaje va a ser la crónica, por ejemplo, o la entrevista. Y dentro de este mensaje, ¿qué códigos van escritos? ¿Cuál es la tendencia que tiene mi entrevista? Por ejemplo, estamos haciendo una entrevista a un político y mi objetivo es que nos hable acerca de la malversación de fondos. Se robó por ahí una lana, entonces necesito utilizar un código dentro de mis preguntas que vaya enfocado a orientarlo hacia la respuesta que yo quiero. ¿Cuáles son estos códigos? Eh, las construcciones mediáticas. En los medios de comunicación lo acabamos de ver, por ejemplo, con López Gatell y con las declaraciones de Salinas Pliego, el presidente de TV Azteca, como una construcción mediática. El medio de comunicación masivo TV Azteca tenía una construcción mediática ya muy definida. Ya tenía una línea muy determinada. Entonces, el hecho de que se contrapongan dos formas de comunicación, la mañanera, en una construcción mediática o populista, política, contra una construcción mediática desde la iniciativa privada que va en contra del mensaje que se dicta en la mañanera. Fíjense cómo en la mañanera, en las declaraciones de Gatell y Salinas Pliego o de Javier Alatorre y de Gatell, va implícito el código y las construcciones mediáticas. Cada uno informa más o menos lo mismo, hablan de la pandemia y de las formas en las que se podría o no se podría evitar la pandemia, pero fíjense cómo los códigos internos dentro de cada una de estas pueden variar de formas increíbles. Después, en el siguiente paso, la recepción de mensajes, las fuentes, los orígenes, los factores.
Varios de ellos ya hemos hablado, factores determinantes para la construcción de los mensajes, etcétera. Entonces, estos contextos van a variar mucho de acuerdo al análisis que podemos integrar del proceso comunicativo. Bien, voy a regresarlo a su tamaño normal. Estoy tratando de simplificarlo para no hacernos tanto bolas, para no meternos en tantos rollos. Bien, edocomunicación, una definición que encontré, un pensamiento eh, de Fiere desde 1996, un teólogo de la comunicación, me pareció interesante. La educación es comunicación, es diálogo en la medida en que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores que buscan la significación de los significados. La comunicación no es la transferencia o transmisión de conocimientos de un sujeto a otro, sino una compartición en el acto de comprender la significación de los significados. Es una comunicación que se hace críticamente. Entonces es una coparticipación, perdón. La comunicación es la transferencia o transmisión de conocimientos de un sujeto a otro, sino su coparticipación en el acto de emprender la significación de los significados. Es una comunicación que se hace críticamente. Entonces, no es para complacer, no es para quedar bien con algún medio o con algún gobierno, sino para complementar los posibles criterios de quienes están observando el acto de educar y para que interactúen inclusive entre ellos. Por eso dice coparticipación en el acto de comprender la significación de los significados, o sea, el diálogo para poder razonar cuál es el significado de los significados que se nos están transmitiendo. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Okay. Aquí tenemos, por ejemplo, la conjunción educación y comunicación en conjunto, educomunicación. Las diferentes denominaciones, educomunicación, recepción crítica de los medios de comunicación, pedagogía en la comunicación, educación mediática, media, educación, media educación o educación liberal, popular, audiovisual, etcétera. Son otras denominaciones de lo que sería la educomunicación. Muchas de ellas, pues, a lo largo de la carrera ya las hemos utilizado. Y una definición más sencilla de educomunicación. La educomunicación la entendemos como el estudio de los medios de comunicación y su influencia en las diferentes sociedades y culturas. Su objetivo es introducir los medios de comunicación en la escuela, justamente para impulsar procesos de comprensión y transformación del papel colonizador de la educación y la comunicación. Ojo, esta definición está más sencilla que las anteriores, pero está admitiendo un rasgo muy importante que las anteriores definiciones sí no transmitieron. No debe llevar tendencia y no debe favorecer a ningún medio de comunicación. Sí, es la entrada de los medios de comunicación al hogar, es la entrada de los medios de comunicación a la escuela y a incidir directamente en la vida de las personas, pero no debe tener ningún favoritismo ni ninguna tendencia. No debe de darle preferencia a ningún medio de comunicación por encima de otros o al uso de las audiencias para la manipulación. Y eso es lo que esta definición en particular está omitiendo. Es una definición más sencilla, pero sí nos deja un par de cosas para la reflexión. Entendemos la educomunicación como el estudio de los medios de comunicación y su influencia en las diferentes sociedades y culturas. Su objetivo es introducir los medios de comunicación en la escuela justamente para impulsar el proceso de comprensión y transformación del papel colonizador de la educación y la comunicación. Ok, estamos permitiendo el día de hoy, bueno, de hecho, inclusive en el ejercicio que estamos haciendo en este momento, estamos permitiendo que la educomunicación
incida directamente en los resultados que ustedes van a tener en su calificación en esta materia, incluso en la escuela. La falta de una educomunicación efectiva ha propiciado otro tipo de problemas que después podemos hablar. Por ejemplo, percepción de imagen, por ejemplo, una mala captación de un mensaje o la definición de un mensaje oculto. Entonces, bueno, esta definición la quise agregar porque me parecía más simple, aunque omite detalles que son primordiales para la educomunicación. Vamos a regresarlo a su tamaño normal para poder continuar. Bien, aquí traje algunos videitos de cómo influye, fíjense, cómo está equipada esta aula que vuelve más sencillo el proceso de comunicar. O sea, vean la enorme cantidad de enseres tecnológicos que inciden dentro de esta aula y cómo la puede volver más interactiva y más efectiva a la hora de educar. Me llamó mucho la atención. Evidentemente, pues parece que están en Austria, parece que están en Estados Unidos, en alguna universidad, y cómo las universidades, cuando se preparan, cuando están listas para incorporar la tecnología, realmente pueden incidir de forma positiva. Entonces, bueno, afortunadamente creo que los mexicanos tenemos una capacidad de adaptación veloz y nos han obligado de alguna manera con todo esto que está sucediendo a adaptarnos rápido. Entonces, bueno, por aquí traía este videito, por aquí traía este otro, y bien. Educomunicación. Este es un cuadro sinóptico de cómo podemos, tiene algunos detallitos este cuadro sinóptico de cómo podemos definir la educomunicación y del proceso, de cómo inicia la educomunicación. Puede iniciar a través de una charla, para conocer preámbulos, una charla, el inicio de la educomunicación a través de una plática para conocer posibilidades de un tema. Después continuamos cómo la educomunicación se puede establecer a través de un video y podemos confrontar ideas para analizar las ideas. Ya en un video podemos establecer directamente podemos establecer las consecuencias de la educomunicación, porque en un video definitivamente necesitamos muchos de los factores de la educomunicación para que este funcione. Para poder transmitir el video necesitamos un canal, necesitamos un código, necesitamos una fuente tecnológica, necesitamos una ideología, necesitamos fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, la educomunicación incide en la charla, en la plática, en el video, en la lectura y en la lluvia de ideas. La educomunicación también puede confrontar, corroborar y adquirir nuevos conceptos y hacer una lluvia de ideas sobre nuevos procesos. Entonces, este cuadro sinóptico, bueno, tiene sus variables. Yo lo hubiera acomodado de una forma diferente. Venía junto con el documento que bajé, pero creo que sí funciona. Entonces, la educomunicación va a incidir directamente en la charla. Vamos a poder utilizar el video como una herramienta para confrontar ideas, la lectura para corroborar posiciones y la lectura para adquirir nuevos conceptos, y la lluvia de ideas para hablar sobre el proceso de la educomunicación y cómo termina este proceso. ¿Ok? Bueno, la teoría del doctor Mainfinkel, la teoría de la educomunicación, un acercamiento epistemológico a la comunicación humana desde una perspectiva transdisciplinaria. O sea, vamos a utilizar muchas disciplinas para poder llevar a cabo la educomunicación. No va a poder ser solo una ideología, sino un conjunto de ideologías que se unen para poder llevar a cabo un proceso educativo. Y bien, me parece que hasta aquí llegan nuestras diapositivas. Vamos a ver si hay una más. Me parece que hay una más. No, hasta aquí ya nuestras diapositivas. Bien, es ese proceso de la educomunicación con algunos ejemplos que pude encontrar, pero también encontré un documento muy valioso, me pareció muy útil, muy cortito, un video que nos habla de la educomunicación que encontramos aquí
en YouTube y se los voy a poner. Espero, dura 2 minutitos 49. Me parece que puede reforzar perfectamente lo que acabamos de ver. Y aquí va. La educación hoy debe aspirar a ser algo más que enseñanza, didáctica o instrucción, y la comunicación debe ir más allá de la utilización de los recursos mediáticos, la información o el espectáculo. Ambas deben tender a promover la participación ciudadana, la expresión libre y el derecho a la comunicación responsable. Son estas constataciones las que han llevado a la UNESCO en 1979 a definir ampliamente el término educomunicación. Para la educomunicación, lo importante es educar para que el ciudadano sea solidario, crítico, se convierta en comunicador, pasando así de simple receptor pasivo a emisor activo. Todo ello para lograr democráticamente los cambios sociales. De ahí que su recorrido fue rápido en América, en relación con la educación popular, y más lento en Europa, pero igualmente se está interesando por ella. Esta ayuda a dirigir la mirada a los principales problemas del mundo, la participación de todas las personas, la defensa de los derechos humanos, la multiculturalidad, el medio ambiente, la paz, la libertad de expresión y de comunicación. El peligro de los valores democráticos yace precisamente en la brecha abierta entre los productores de medios que adquieren cada vez más un poder sofisticado. Parece como si la máquina se convirtiera en el valor primario, apareciendo como si ahorrara, complementara y coordinara el pensamiento y el conocimiento, mientras es solo un valor agregado a la persona, sea maestro o estudiante, o al grupo que son quienes producen, construyen, comunican y educan. Por eso podemos afirmar que hoy la educación es una cuestión en estrecha relación con el modelo de comunicación. Hay una esquizofrenia entre el modelo de comunicación social, que es mucho más abierto, mucho más de red, mucho más complejo, y el modelo de comunicación escolar que sigue siendo jerárquico, por lo que la escuela va perdiendo cada vez más su poder educativo, si no se renueva a la luz de la educomunicación. Muy bien, bueno, voy a dejar hasta aquí este videito y más o menos ustedes ya saben qué es lo que hay que hacer. Esta fue la educomunicación. Bien, chicos, les voy a encargar, por favor, que para la próxima semana, aún no sé exactamente qué día va a ser nuestro examen, les voy a encargar un pequeño tutorial, un pequeñísimo tutorial, pero en esta ocasión necesito que ustedes se graben frente a la cámara y me desglosen un tema. Me propongan un tema y traten de darle una solución a un problema. O sea, ustedes van a poner su celular o su cámara y se van a grabar a sí mismos hablando de un problema y luego dándole una posible solución. Este problema puede ser cualquier cosa. El chiste es tratar de comunicar un problema y al mismo tiempo darle una solución. El video puede durar 1.5 minutos, 2 minutitos, inclusive, y por favor, necesito que sí esté bien vestidito con las mismas vestiduras que utilizaron para el video de los 9 días que les encargué. Les voy a encargar este video, tiene que ser algo pequeñito, muy sencillo. Las cortinillas ya las deben de tener hechas, puesto que se las pedí para... la entrega del video de los 9 días. El video de los 9 días va a ser una parte de la calificación y como examen final necesito que me transmitan una nueva forma de educar a través del video. Me van a plantear un problema rápidamente y una posible solución en el mismo video. El video es individual. Ya lo saben, hay que grabarse a sí mismos, hay que grabarse a sí mismos con el celular, bien editadito, cortito, rápido, pero muy conciso y con un problema que se entienda cuál es el problema y que se entienda cuál es la solución para que el motivo de educar sea, sea muy fácil de detectar. O sea, nosotros queremos educar a través de este video. Ese sería de alguna manera su examen final en la medida que esté
bien planteado el problema y súper bien respondido el problema y resuelto, pues en esa misma medida será efectivo. Entre mejor esté hecho su videito, pues mejor calificación, y entre más creativos sean sus planteamientos, pues más calificación tendrán. Así que échenle creatividad. ¿Qué problema podríamos? Puede ser cualquier cosa. No tiene que ser un problema social o un problema cultural. Puede ser un problema técnico, puede ser un problema en casa. Entonces, echen la creatividad y esa va a ser su dinámica para presentar la próxima semana. Bien editadito, por favor. Tienen suficiente tiempo para armarlo y ya necesito los videos. El video de los 9 días listo para mañana. Yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen casi listo y los que no, pues es hora de moverse porque han tenido tiempo de sobra y suficiente para crear ese video. Entonces, se los encargo muchísimo, por favor, y hasta aquí vamos a dejar por el día de hoy todo este asunto de la educomunicación. Y sin más por el momento, bueno, pues espero sus trabajos y espero sus interacciones en Classroom. Cuídense mucho, chicos, y estamos aquí en línea por el momento. Feliz cuarentena.